Bien, vamos pues al último de los vídeos, por mi parte, en el que ya directamente nos centramos en lo que son los data papers. Vamos a abordar eh, cuál es el objetivo específico, aunque ya creo que ya ha quedado más o menos un poco claro en el vídeo anterior, eh, y qué estructura tiene y por tanto también qué decisiones importantes hay que tomar. Y al final pues daré unas nociones sobre ejercicios de responsabilidad que todos tenemos en principio que asumir, porque no todo termina con la existencia de una herramienta o de una plataforma tan interesante como es la del data paper. ¿Vale? Entonces, esta definición ya salía en el vídeo anterior. Podemos entender que es un artículo académico que describe un conjunto de datos de biodiversidad y se publica en una revista científica al uso. Bien, aquí tenemos que entender que el data paper es una herramienta para favorecer la inversión de esfuerzos en la publicación de datos de biodiversidad. Bien, es una publicación académica como otras tipologías de artículos científicos y por tanto se ajusta a las prácticas académicas estandarizadas sobre un documento y que es un documento especial porque contiene los metadatos de uno o varios datasets que están accesibles, que ya son accesibles en principio públicamente. ¿Vale? Entonces, estamos ante un artículo científico, ¿bien?, cuyo propósito es describir los datos y no realizar en sí una investigación. Como veis, desde ese punto de vista es distinto de todas las menciones que había hecho anteriormente a lo que es un artículo científico. ¿Bien? Un data paper no tiene hipótesis, no tiene argumentaciones basadas en los datos, se centra únicamente en describir de una manera muy exhaustiva y muy detallada los datasets a los que hace referencia, porque lo que busca es que la gente pueda utilizar esos sets de datos para otros tipos de investigaciones. Por eso aquí recalcamos una vez más la importancia no solo de los datos, sino de los metadatos que lo acompañan, que son los que le van a dar en gran medida valor y capacidad de poder ser reutilizados. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del data paper? Proporcionar una publicación científica citable, ¿bien? Y si es citable, es decir, si se puede mencionar en otros artículos científicos, va a dar reconocimiento académico y por tanto beneficio a los que proveen los datos. Va a permitir describir los datos de una forma entendible y estructurada, de acuerdo a un estándar de contenidos que es esperable que van a ayudarnos a describir esos datos. Y luego, por supuesto, va a facilitar la visibilidad de los datos de biodiversidad entre la comunidad científica. Esos son los objetivos sencillos, pero los objetivos muy importantes que tiene un data paper. Entonces, vuelvo a mis líneas de flujo de trabajo. Dado que vamos a publicar información, y esto lo mencionaba en el primero de los vídeos, tenemos que tener cierta estrategia de qué es lo que vamos a hacer. Hay que tomar una serie de decisiones antes de aventurarnos a construir un data paper. ¿Bien? Entonces tenemos que saber qué es lo que queremos contar, queremos saber quiénes van a participar de este data paper y por supuesto dónde queremos hacer la publicación, que son los 3 pasos más o menos que tenéis ahí. ¿Vale? Primero es qué data papers van a entrar, qué datasets van a entrar en el data paper, porque no hay un límite al número de datasets a los que puede hacer referencia un data paper, con lo cual tenemos que hacer cierta estrategia de estos paquetes de información que tenemos, cómo los vamos a organizar en un conjunto que sea entendible, que tenga cierta coherencia y que haga interesante el data paper. Luego, quiénes van a ser los autores del artículo, porque no hay obligación de que los creadores del recurso sean los firmantes del data paper. ¿Bien? Esto, por tanto, nos lleva a hacer un ejercicio de responsabilidad. Es decir, si nosotros estamos redactando un data paper, tenemos que ser conscientes de la gente que ha contribuido a formar parte de esos sets de datos, que los han podido hacer realidad, y por tanto podemos tener que darles la opción de ser coautores del data paper, o bueno, tenemos que decidir exactamente cómo nuestra entidad quiere gestionar ese tipo de manejo de la información y de publicación de sus recursos. ¿Bien? Eso hay que tenerlo muy claro. Y luego, por último, en qué revista queremos publicar el trabajo. Esto ya lo mencionaba antes, evidentemente va a estar condicionado al presupuesto que tengamos. Hay que buscar cuál es la revista que tiene un mayor impacto y que encaje bien con el tipo de datos que estamos en principio manejando. Por tanto, hay que tener cierta habilidad
a la hora de elegir bien la revista, porque lo que nosotros queremos ya no solo es que la revista sea buena, sino que recibir dentro de lo que cabe el mayor número de citaciones, el mayor número de impactos, por así decirlo, que nos puedan repercutir en un beneficio personal. Bien, entonces respecto a lo primero, que es que no, un data paper no es un dataset, ¿vale? Un data paper puede ser un conjunto de datasets. Entonces esto os voy a dar un ejemplo de, en principio, cómo lo gestionamos nosotros o cómo lo hemos gestionado en el Museo de Zoología de la Nación de Navarra. De acuerdo a la información que teníamos, esta es información de hace, bueno, realmente es la que seguimos teniendo en estos momentos subida, aunque la vamos a actualizar, pero esos son más o menos los sets de datos que están subidos a GBIF, que pertenecen a lo que llamamos nosotros la colección de vertebrados. Bien, pues si nos centramos solo en lo que son los peces, nosotros el primer data paper que publicamos allá por el 2016 es este trabajo, quiero recordar, publicamos 2014 publicamos un dataset que apuntaba única y exclusivamente a un data paper, perdón, que apuntaba única y exclusivamente a un dataset, ¿vale? Que era el de los peces del estado de Hidalgo, concretamente de la reserva de la biosfera de Mecitlán. Esto es un trabajo que hicimos allí, un proyecto de 3 años en el que colaboramos con varios autores mexicanos y que se tradujo en una gran cantidad de información sobre la comunidad piscícola de una reserva de la biosfera, y en sí mismo era un paquete bastante cerrado, con un diseño experimental muy concreto, con un seguimiento periódico a lo largo de los años bastante bien definido y con una comunidad faunística muy concreta que claramente tenía un empaque y tenía una consistencia como para hacer un data paper a partir de ese único set de datos. Pero luego, evidentemente, tenemos otro montón de sets de datos que están divididos en sets pequeños porque en sí mismo tienen entidad, como por ejemplo muchísimas tesis doctorales que están hechas ahí, que por tanto tienen unos procedimientos, unos protocolos de trabajo y normalmente unas áreas de estudio determinadas y una periodicidad también en principio marcada y una comunidad en principio faunística concreta, y por tanto el set de datos es relativamente cerrado y por tanto pueden muchas veces estar asociados a un proyecto para el cual tenía financiación, y eso nos ha llevado a tener pues unos 11 o 12 sets de datos relacionados con los peces que tenemos subidos a GBIF. Bien, pero cada uno de ellos no iba a ser un data paper porque es posible que no tuvieran una gran entidad desde el punto de vista de hacerlo visible, ¿no? Todos ellos son importantes, todos ellos aportan información conjunta a la biodiversidad de un grupo, de una región, casi todos están centrados en principio en Navarra y por tanto son relevantes. Y lo que quiero poner énfasis es ahí, es en que tenemos un montón de información, pues cientos de miles de registros de una comunidad de peces de los ríos de una región interesante de la península ibérica que es Navarra, y por tanto el data paper giró en torno a eso. Ese es el marco de trabajo, los peces ibéricos de una región en concreto, un seguimiento de varias décadas, muchos cientos de miles de registros que salen de un conjunto de 10, 11, 12, ahora no me acuerdo, datasets. Bien, entonces el data paper no tiene que estar asociado a un único dataset, sino que puede ser un conjunto de datasets. Lo que tenemos que ver es exactamente cómo queremos, entre comillas, vender esta información para hacerla, en principio, atractiva. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los apartados generales de un data paper, aunque en función de las revistas esto puede variar. Bien, normalmente, al igual que cualquier trabajo científico, va a tener una puesta de contexto, algo que nos contextualice y ponga el énfasis en por qué son interesantes esos datos que yo estoy dando servicio, ¿vale? Y esta parte es muy, muy importante porque, como os decía antes, tenemos que vender en principio esto. Lo que queremos es, primero, que nos acepten el data paper y segundo, que el data paper resulte interesante. Y el editor, como os decía en el anterior vídeo, lo que quiere es publicar lo que le parecen en principio datos relevantes.
Así que si, por ejemplo, nosotros tenemos una red de seguimiento de 30 años de gagrópilas, como teníamos, que es el trabajo que veis en pantalla, sobre material de micromamíferos, pues vamos a hacer énfasis en que estamos en una región muy interesante porque es una región de transición entre el Mediterráneo y la región eurosiberiana. Además tenemos también una parte pirenaica porque Navarra en ese sentido pues tiene la suerte de ser bastante heterogénea. Bien, pues en la introducción ahí damos énfasis sobre eso y por tanto ponemos en valor los datos que queremos compartir. Por supuesto hay que describir de forma adecuada la región, de forma adecuada los periodos de tiempo en los que se han muestreado, de forma adecuada los taxones que forman parte de este conjunto de datos. Y, por supuesto, parte de los metadatos es cómo se ha recopilado esa información, y aquí es donde el diseño experimental, los procedimientos que se han seguido, las técnicas de conservación, qué variables se han medido o se han dejado de medir, si están anejas o no, o incorporadas a los datos de citas que hemos subido al GBIF. Todo eso, en principio, tiene que formar parte y es muy importante que esté bien detallado dentro del cuerpo del data paper. Todo lo relacionado como cómo se han procesado los datos, si ha habido conversiones o no de coordenadas desde los formatos originales a los que ahora nos requiere pues la plataforma como es GBIF, si hemos tenido que depurar, si hemos tenido que corregir taxonomías, todo eso tiene que estar dentro del contenido del data paper. Y en muchos casos, aunque os decía antes que un data paper no tiene en principio un análisis, no tiene un análisis para dilucidar o resolver algún tipo de hipótesis, pero sí que puede tener algún análisis descriptivo que nos ayuda a entender los datos que en principio estamos sirviendo y que por tanto nos pueden ayudar a que alguien los pueda utilizar. Por supuesto, hay que mencionar los datasets a los que apunta ese data paper, qué proyectos financiaron o a raíz de qué proyectos se ha conseguido financiación para obtener esa información, qué artículos hemos citado en el propio trabajo, incluso qué artículos han derivado de los sets de datos que estamos incorporando en ese data paper y por supuesto, que esto ya lo habéis visto también, las licencias de uso para esos datos. Bien, todo esto está prácticamente ya hecho si habéis hecho bien el trabajo a la hora de subir el recurso al IPT. Como veis, yo creo que casi todos estos apartados os han sonado porque habéis ido completando la información en el IPT y por tanto, si uno hace los deberes a la hora de subir la información del set de datos que va a hacer público a través de GBIF, y ojo porque para hacer el data paper primero tienen que estar los datos ya públicamente accesibles, el data paper apunta a un recurso que ya está accesible. Si uno ha hecho el trabajo ahí, prácticamente tiene el data paper escrito. Luego tendrá que ir a las normas de la revista y ver exactamente si piden algún tipo de variación en cuanto a la información o la quieren estructurar de una forma ligeramente distinta, pero básicamente los campos que veis son los que os van a requerir. Bien. Entonces, quería terminar con un aviso que me parece bastante importante a tener en cuenta, porque como veis, a día de hoy no existe ninguna excusa para no reconocer el mérito de los proveedores de datos, ¿vale? El portal de descarga de datos GBIF, supongo que lo habréis visto y si no lo podéis experimentar vosotros mismos, os proporciona la relación de datasets que están incluidos con la consulta que hemos realizado. Por ejemplo, ahí veis dentro de los vertebrados de la Universidad de Navarra hemos buscado todos los que son de la especie Acandrostom marcasi, son 1973 recursos, y los descargo, y con el archivo de descarga nos viene un archivo que es en formato tabulado, que es de citación, en el cual tenemos los identificadores únicos de objeto digital que nos apuntan directamente a los recursos. Bien, nosotros tenemos ahí cómo meterlo en la literatura, y si nosotros en un artículo científico incluimos esto en la sección de literatura, automáticamente esos datasets van a recibir una citación, ¿vale? Y luego, es decir, esto lo tenemos muy fácil, no hay que hacer un gran esfuerzo. Y luego, además, los data papers a día de hoy están consolidados como un tipo de publicación académica citable de la misma forma que cualquier otro artículo convencional. O sea que nosotros lo podemos hacer, no hay excusas para no hacerlo. ¿Bien? Pero
hay que poner de nuestra parte, ¿vale? Cuando nosotros nos encontremos en la situación de estar haciendo un trabajo que ha utilizado datos de otros proveedores, tenemos que hacer el esfuerzo de identificar a todos esos proveedores, tenemos que hacer el esfuerzo de buscar si existen los data papers, preferencialmente, podemos citar sus datasets, pero vamos a intentar buscar los data papers que apuntan a esos datos que en principio yo he utilizado, y tenemos que referenciar los recursos en la sección correspondiente de nuestro artículo, que es la sección de bibliografía. Hace un par de años hicimos ese trabajo que tenéis ahí, que lo que vimos es cuáles eran las prácticas de citación que hasta ese momento veíamos en la literatura que utilizaba análisis de datos globales para hacer investigación. Y fue bastante triste comprobar que entre los propios investigadores que utilizan datos y por tanto deberían en principio estar concienciados con lo importantes que les están resultando para poder resolver problemas a una escala global, el reconocimiento en muchos casos no se hacía. Ahí veis en esa figura está representada de abajo hacia arriba la citabilidad, es decir, cómo de bien se ha afinado en cuanto a la hora de reconocer el mérito al proveedor de datos, abajo peor, arriba mejor, y la trazabilidad, que está ordenado de peor a mejor, de derecha a izquierda, perdón, a la derecha en rojo malo, a la izquierda verde bueno. La trazabilidad es cómo de fácil sería llegar a esos proveedores de datos. Bien, pues lo que uno tiene que hacer es citar el dataset o el data paper en lo que aparece ahí en la reference list, es decir, en la literatura del artículo, para que el proveedor de datos gane en principio en citaciones. Si lo único que se cita es el repositorio, es decir, el GBIF como el que ha suministrado los datos, y encima se hace únicamente en el texto corrido del paper, eso no va a ninguna parte. Ese mérito queda perdido, y el proveedor de los datos que ha hecho el esfuerzo para suministrar información que ha sido útil para generar un artículo científico no recibe ningún tipo de reconocimiento. Entonces tenemos todas las herramientas para poder a día de hoy hacer bien el trabajo, y que esto vaya ganando fuerza, y que por tanto el esfuerzo de servir datos sea cada vez más reconocido y repercuta en el trabajo, en el día a día de todos los que nos esforzamos por compartir datos de biodiversidad. Depende ahora sí o sí de la responsabilidad de cada uno. Bien, hasta aquí os dejo, y vamos a ver ya un caso práctico con el vídeo que ha preparado Nora sobre la herramienta ARFA, que os va a facilitar muchísimo toda esta labor de subir la información que tenéis ya en un set de datos a transformarlo en lo que sería un data paper.